Buenos días desde Historia de España Podcast, una reflexión sobre el pasado para intentar comprender el presente. Puedes enviarnos sugerencias, posibles desarrollos de temas y preguntas en la sección de comentarios de nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast. Vamos a centrar nuestro podcast de hoy en la economía española durante la dictadura de Primo de Rivera. Fijaros que la dictadura de Primo de Rivera se extiende desde 1923 hasta enero de 1930, dentro de la última fase del reinado de Alfonso XIII, como un intento desesperado de salvaguardar instituciones anticuadas. El monarca, en connivencia con el dictador, con el ejército y con un importante sector social y político del país, intenta solucionar los problemas que se manifestaron con la crisis de 1917 por medio de una dictadura. Un factor importante a destacar en los apoyos recibidos en el golpe del 13 de septiembre fue la tácita aceptación del Partido Socialista Obrero Español y de la UGT, lo que luego explica el protagonismo que este partido pudo tener durante la República. También ciertos sectores de la burguesía catalana apoyaron inicialmente a Primo de Rivera, aunque al final le retiraron su apoyo. La dictadura de Primo de Rivera se inscribe en el periodo de entreguerras, siendo factores decisivos para su éxito inicial las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que modificó el escenario político, económico y de correlación de fuerzas sociales en Europa. Una Europa empobrecida, paralizada, con la industria parada, el comercio exterior interrumpido y las poblaciones mermadas y empobrecidas, pero que en España, al mantenerse neutral en el conflicto, crean una superficial bonanza económica. Otro de los factores fue el efecto de la Revolución Rusa de 1917 y el temor a la expansión bolchevique. Al mismo tiempo, el auge de los partidos totalitarios contribuyó a crear un ambiente proclive a concebir la dictadura como una solución a todos los problemas. Fijaros que en el interior del país el sistema político de la Restauración se mostraba incapaz de sostener el equilibrio de la vida política. Los gobiernos de concentración, ensayados a partir de 1917, contribuyeron a crear una sensación de inseguridad en el país, ya que no podían dar soluciones a las crisis políticas. Los dos partidos alternantes en el poder estaban fragmentados y divididos. A todo esto hay que sumar el problema de la Guerra de Marruecos, que marcó la política española durante muchos años. El problema de Marruecos no es solo un problema de política exterior, sino que se estaba convirtiendo en una larga pesadilla en la vida del país. Recordemos Semana Trágica de Barcelona, desastre de Anual, el informe Picasso. A pesar de ello, se transformó en uno de los mayores éxitos del dictador, al conseguir terminar con el caudillo independentista Abdelkrim en 1926 con la victoria en la batalla de Almucemas, tras el pacto de la conferencia de Algeciras entre Petain y Primo de Rivera. Fijaros que tras el regreso triunfal al poner fin a la Guerra de Marruecos, el dictador funda la Unión Patriótica, que funciona como una organización de patriotas que amaban a la patria maltratada más que como un partido político. En 1927 convocó la Asamblea Nacional, pero solo como órgano consultivo, sin funciones legislativas y sin capacidad para redactar una nueva Constitución que sustituyera a la derogada de 1876 y que había estado vigente durante todo el sistema de la Restauración. Realmente, Primo de Rivera se plantea la dictadura como una solución transitoria, que bajo la influencia de las ideas regeneracionistas que van cobrando importancia en España desde el desastre del 98, pudiera reconducir al país al orden desde el caos en el que estaba sumido. Para esto era necesario un cirujano con mano de hierro que extirpara de raíz, con mano firme y varonil, todos los problemas podridos, según las ideas de Joaquín Costa. El programa político del dictador era muy simple, estaba basado en el autoritarismo y ya está. Utilización de una política represiva que intentara poner orden en la vida pública, eliminar el terrorismo y acabar con la guerra de Marruecos. Fijaros que se suspenden todas las garantías constitucionales y la Constitución de 1876. Se persigue a la CNT y al Partido Comunista, lo que contrasta con la colaboración que hemos citado antes del Partido Socialista y de la UGT. Se disuelven las Cortes, etc. Fijaros que el programa económico se fundamentó en medidas intervencionistas, que se observan tanto en el aumento de las obras públicas e infraestructuras
como la intervención desde el Estado en beneficio de unos sectores económicos frente a otros, en especial del sector bancario, al que se favorece frente al tejido industrial, formando un oligopolio muy poderoso que determina la vida económica del país hasta, podríamos decir, casi nuestros días. Fijaros que se forman también otros grandes monopolios como el de Tabacalera, CAMSA, Loterías, Telefónica, Confederación Hidrográfica, Consejo de Ferrocarriles y Embalses. Esta vertiente económica de la dictadura tuvo éxito en la necesaria modernización de las estructuras del país, aprovechando la bonanza económica de los primeros años del reinado de Alfonso XIII debido a la neutralidad mantenida en la Primera Guerra Mundial, aunque tras la crisis económica de 1929, el éxito de las medidas económicas adoptadas se vio profundamente afectado, siendo también otro factor que provocó la caída del régimen. La hacienda del país estaba endeudada porque se había fracasado en la realización de una reforma fiscal que pudiera haber asumido el coste de las medidas de modernización asumidas por la dictadura, debido a la oposición de las clases más acomodadas, a pesar de que Calvo Sotelo, como ministro responsable de la Hacienda, lograra que los ingresos del Estado aumentaran, pero no lo suficiente para afrontar la crisis de 1929. Fijaros que en el terreno social adoptó medidas de tono paternalista en colaboración con la UGT, creando los comités paritarios, donde patronos y sindicatos intentaban resolver juntos sus problemas laborales, siendo el antecedente del sindicato vertical del franquismo. La dictadura no supo superar sus propias contradicciones, tuvo relativos aciertos en el terreno económico y sobre todo en el militar, pero fracasó rotundamente en la apuesta por la renovación política del régimen de la Restauración, arrastrando al rey en su caída. Fijaros que en 1931 los regionalistas, los intelectuales también como Unamuno, Ortega y Gasset, Marañón, Pérez de Ayala, se declaran partidarios del republicanismo como solución. Los socialistas, que habían colaborado desde el primer momento con Primo de Rivera, retiran su apoyo al dictador como base social. Incluso existe oposición dentro del mismo ejército. Todo ello acabó conduciendo a que el rey aceptara la dimisión del dictador y encargando a Berenguer la formación de un nuevo gobierno, lo que se llamó la dictablanda. Desde Fraga, España, te saluda Óscar Cruellas. Sé feliz. Puedes visitar nuestro blog www.spainhistoryteacher.com o bien nos puedes encontrar en Twitter, Historia Podcast.